Un saludo para todos, continuamos con este tema de los hijos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, nos habla de las dos cosas que Dios demanda de los hijos y cuáles son: la obediencia y la honra. Y veníamos hablando de la importancia de que como padres se las transmitamos a nuestros hijos, porque si no para ellos también sería muy difícil cumplirla, ¿no? Claro que sí, es nuestra responsabilidad que ellos cumplan con este mandamiento, ¿no? Porque nosotros somos quienes estamos criándolos desde pequeños y somos los que les inculcamos estos principios bíblicos. Es importante entender algo que estuvimos diciendo también en la enseñanza pasada, y es que ellos tienen dos obstáculos para poder cumplir con esto. Una es la presión externa, que es el mundo y todas sus tentaciones, pero también la interna, que es su naturaleza pecaminosa, ¿no? Ellos tienen pecado en su corazón. Y esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque esto lo tenemos que atacar en el área espiritual. O sea, y para atacar esto en el área espiritual a nuestros hijos necesitamos un arma espiritual, necesitamos la palabra de Dios. Hay padres que se van a lo psicológico, que se van a otras partes, a buscar otras fuentes de ayuda con estas situaciones de sus hijos, pero no hay manera de poder hacerle frente a esto si no es a la luz de las Escrituras. Lo que podemos preguntarnos nosotros es qué pasaría o qué pasa con esos hijos que son dejados al azar, que no son criados bien por sus padres, que no son enseñados en las Escrituras. ¿A dónde van a parar? No solamente hijos que no son criados ni enseñados, sino hijos que no aceptan y que no reciben También la enseñanza. Pues hoy vamos a hablar precisamente de lo opuesto de la obediencia y nos vamos a ubicar en Proverbios capítulo 30 a partir del verso 11, porque vamos a ver cómo Proverbios nos describe esa generación que se levanta, que no quiere escuchar el consejo, y esos padres que no la transmiten, ¿no? Vamos a ver cómo se va degradando estos hijos. Dice entonces Proverbios 30:11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Acá vienen a parar. O sea, este es el resultado de hijos terminan aborreciendo a los padres. Terminan, ¿no?, aborreciendo a los padres. O sea, si un hijo maldice a un padre, entonces porque no está muy contento con su padre, ¿no? Y si no bendice a su madre, es porque no está muy contento, no los están queriendo mucho. No hay reverencia, no hay respeto en ellos. Un hijo que está maldiciendo, el que maldijere a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice también Proverbios, ¿no? Entonces mire pues dónde vienen a parar estos hijos que no son disciplinados o que no son enseñados. Pero eso no es todo. El versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Qué sucede con ellos? Ellos tienen un alto concepto de sí mismos, ¿no? Ellos creen que se las saben todas, no necesitan que sus papás les enseñen nada. A mí, ¿para qué me dice eso? Yo ya sé, ¿no? O sea, no reciben absolutamente nada porque ellos se creen mucho. O sea, creen que saben, creen que tienen todo el entendimiento y no necesitan absolutamente nada de sus padres. Pero en realidad, dice allí en el versículo 12 de Proverbios, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, ellos están engañados a sí mismos porque no pueden ver la condición de sus propios corazones, cómo está de mal. En el versículo 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Son arrogantes, egoístas, centrados, soberbios, y que no quieren escuchar. No quieren escuchar, ¿no? O sea, esta es la actitud que tienen ellos. Pero el versículo 14 dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces, si los vemos actuar de esta manera dentro de los hogares, ¿no? Con los padres, en la familia, pues cuando ellos salen a la sociedad, cuando salen ya a empleos, a trabajos, a moverse entre la gente, entonces no van a ser buenas personas, van a ser personas implacables. O sea, aquí la Biblia dice que tienen como dientes que devoran a los pobres, devoran a los menesterosos entre los hombres. Es increíble eso. O sea, es el proceso que vamos viendo cuando no se recibe la instrucción. O sea, se levanta una generación altiva, de ojos, arrogante, que menosprecia el consejo, y que los vamos viendo como se levantan en orgullo, y que no solamente se queda esa actitud en casa, sino que pasa afuera, a todo lo que les rodea. Se convierten en crueles, personas que no demuestran amor, ni bondad, ni absolutamente nada, ¿no? Exactamente lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? O sea, que son amadores de sí mismos, ávaros, arrogantes, implacables, sin afecto natural, intemperantes. Bueno, todo lo que el apóstol Pablo describe de los hombres de los últimos tiempos. Aquí está. Ahora, ¿saben? Hay algo interesante, y es que la Biblia, aquí en Proverbios, son comparados con sanguijuelas. Versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame.
Entonces las sanguijuelas eran esos animalitos que se le pegaban, tienen 2 dientes y se les pegan a los caballos y les chupan la sangre y nunca están saciadas. Nunca, están chupe y chupe, chupe sangre ahí. Esos son el propio, la representación de los hijos que están demandando, o sea, que además de no obedecer y que son groseros, arrogantes, altivos, menospreciadores de sus padres, están demandando, ¿no? Son dame, dame, quiero más y quiero más, y ahí podríamos decir que incluso uno se encuentra padres que cree que puede comprar entonces ahora sí la obediencia, la lealtad, la honra de sus hijos con regalos o queriendo cumplir todas esas exigencias de ellos. Es cierto, muchos padres en su incapacidad de formar a sus hijos correctamente como las escrituras nos dicen que deben de hacerlo, entonces optan por otras opciones y esa es, bueno, le voy a dar todo lo que quiera, ¿no? Porque como no tiene tiempo y tiene que estar trabajando ese padre, entonces le doy lo que me pida, todo lo que me pida, pero lo que esos padres no saben es que son insaciables. Mire lo que sigue diciendo el versículo: 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, verso 16, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Estos hijos, y la cuarta pues son estos hijos que son hijos sanguijuela, ¿no? Tampoco se sacian jamás. Ellos usted está dándoles y siempre van a querer más. Y tristemente tenemos que decir que, o sea, cuando hablamos de este tipo, esta característica de estos hijos, si continuamos viendo cuál es la respuesta de Dios, nos quedamos como con el corazón compungido, porque cuando hay hijos que no quieren obedecer y padres que retuvieron el consejo y la instrucción y la disciplina, lo que vamos a tener que ver tristemente es como los juicios de Dios recaen sobre ellos, ¿no? Claro, verso 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Los o sea, juicios de Dios. aquí sí, por supuesto, cuando uno como padre no hace esa labor de disciplinar a sus hijos, de enseñarles las normas y enseñarles los principios bíblicos, y ellos no se someten a la autoridad en casa, no se van a someter a ninguna autoridad afuera, pero afuera hay autoridades, el gobierno es una autoridad, pero ellos se van a chocar un día de frente con la autoridad de Dios también. El juicio de Dios va a venir sobre esos hijos que son creados así, y ningún padre, escúchame, ningún padre quiere ver a su hijo en un mal fin, no lo quiere ver. Definitivamente no, yo creo eso es muy doloroso, eso es muy triste. Que a nuestros hijos les vaya bien, por eso tenemos que asumir esa responsabilidad seria, y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, yo como padre, ¿cómo puedo llevar a mi hijo a la obediencia y al respeto? Nos estamos enfatizando mucho en que el libro de Proverbios contiene gran sabiduría que le podemos transmitir a nuestros hijos y que por ahí derecho nos hace más sabio a nosotros como padres, ¿no? Entonces estamos hablando de la importancia de que los hijos aprendan a escuchar el consejo, ¿no? Y los padres a corregir. En Proverbios 3, del 11 al 12, habla de eso. Dice Proverbios: no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Los hijos son llamados a aceptar la corrección y los otros como padres tenemos que aprender a corregirlos. Usted ama a su hijo porque el padre que ama a su hijo definitivamente lo corrige, y eso es como un paralelo con lo que está en Hebreos también, porque yo creo que el mejor modelo de padre y de instructor y de alguien que nos corrige es Dios. Definitivamente allí es donde nosotros tenemos que empezar. Que podemos tomar. Dios es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de un padre, y como Él nosotros debemos de ser. ¿Sí? Esos son los padres que debemos de ser nosotros, como Dios. Y en Hebreos, que es un paralelo a esto, Hebreos desde el 12, desde el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Escucha, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es muy importante entender una cosa, papás que nos están escuchando, que están escuchando estas enseñanzas. Mire, el Señor disciplina, el Señor azota. El Señor, el creador del cielo y de la tierra, quien nos hizo a nosotros, el ser más sabio de todo el universo, yo no sé, de todo, pues, el más grande, Él disciplina. ¿Cómo nosotros vamos a pensar? ¿Cómo nosotros nos va a parar por la cabeza que podemos crearnos hijos
que hagan lo que quieran y que nosotros no los vamos a disciplinar. O sea, es como nosotros, eso es muy arrogante, porque eso es como, Dios está equivocado. Dios está equivocado. ¿Quién dijo que azota a los hijos? No, que azotarlos, que disciplinarlos. No, ¿qué le pasa a Dios? Dios tiene que ir donde una terapia de un psicólogo. Hay muchos, te voy a decir una cosa, hay muchos padres modernos que pueden estar, que quieran mandar a Dios a un psicólogo a que haga una terapia porque está equivocado, ¿no? Pero no es así. Mire, ¿sabes qué dice? Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, es necesaria la disciplina. Sabemos que al presente ya no tiene ningún motivo de gozo, porque en el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce frutos apacibles de justicia, los que en ellos son ejercitados. Como padres nos duele muchas veces corregir y disciplinar a nuestros hijos, es verdad, en el momento duele, pero la Biblia es clara, produce frutos apacibles de justicia a los que en ellos son ejercitados. Nosotros somos ejercitados por Dios en la disciplina y como padres tenemos que ejercitar a nuestros hijos en la disciplina. Ahora yo te voy a decir una cosa, ¿a quién le vamos a escuchar nosotros? ¿A quién vamos nosotros a escuchar en este tema de la crianza de los hijos? A los psicólogos modernos que dicen, déjelo que se exprese, déjelo que él está expresando, él está expresando él se está expresando a sí mismo. ¿Vamos a escuchar a esas personas o vamos a escuchar a Dios que fue quien nos creó, que fue quien nos hizo y que nos conoce bien? Claro que sí, claro, es muy tremendo el tema, Dios es tremendamente sabio y la palabra definitivamente pues no falla. Entonces tenemos que entender que el proceso de enseñar a nuestros hijos es, si hay obediencia, entonces hay una recompensa, y si hay desobediencia, entonces tiene que haber un castigo de una disciplina. Y cuando leemos Efesios en el capítulo 6 del 1 al 3, nosotros vemos a Dios dándole una recompensa a los hijos por la obediencia. Les dice, si ustedes obedecen, si ustedes honran, entonces van a ser de larga vida sobre esta tierra y les va a ir bien. Dios recompensa la obediencia y nosotros tenemos que aprender ese sistema de Dios, recompensar la obediencia, pero no dejar sin castigo la desobediencia. Entonces, es importante cuando hablamos de empezar a corregir a nuestros hijos, hay que empezar a hacerlo desde las actitudes, porque así vamos a evitar malas conductas. Las malas acciones vienen como consecuencia de las malas actitudes. Si tratamos prontamente con las malas actitudes, evitaremos que nuestros hijos tengan malas conductas, ¿no? Entonces, volvemos aquí a hacer como un resumen o digamos algo aquí ya casi cerrando el tema, y es ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos se inclinen a la obediencia? Definitivamente tenemos algo así como que vaciar la palabra en el corazón de ellos, que descargar, hacer grandes descargas de la palabra en ellos para que en ellos se active, o decíamos, ellos aprendan a manejar el autogobierno, activar como su conciencia, ¿no? Proverbios 6:20 habla mucho de eso. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Nosotros habíamos dicho y hemos estado usando mucho el texto de Deuteronomio 6, ¿no? Donde se les manda a los padres hebreos a estar enseñándoles continuamente la palabra en todo momento, y encontramos aquí en Proverbios que a los hijos la exhortación hay 3 cosas importantes que tienen que hacer los hijos aquí. Uno es guarda, ata y enlaza. ¿Qué es lo que tiene que guardar, atar y enlazar? Los mandamientos de su padre, las enseñanzas de su madre. Esto le va a traer un beneficio maravilloso a estos hijos. ¿Cuál es el beneficio que les trae? Mira lo que dice, te guiarán cuando andes. O sea, vas a andar y te va a guiar, te van a llevar por el camino correcto esas enseñanzas porque nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos que vayan por mal camino. Ahora, cuando dice te va a guiar cuando andes, y es que nuestros hijos hoy en día andan en medio de la perversidad, de la inmoralidad, del pecado, de muchas cosas. Entonces, cuando ellos se estén moviendo en eso, porque no podemos meterlos dentro de una burbuja, lo habíamos dicho el otro día, nos preocupa todo lo que pasa, pero lo que tenemos es que enseñarles a afrontar. Entonces, la palabra lo que va a hacer es que va a ser como una alarma, les va a activar a ellos su conciencia, el conocimiento, y ellos van a saber cuando estén andando en medio de eso qué decisión tomar. Van a tener discernimiento
para saber decidir por dónde deben de ir. Pero también dice, cuando duermas te guardarán. Aún cuando nosotros dormimos estamos en peligro de ataques espirituales, pero la palabra en ellos, en su corazón, los va a guardar. Hablarán contigo cuando despierten. ¿Por qué? Porque la palabra está viniendo, la palabra es viva. La palabra no es que te la dieron y está muerta, es viva. Ella viene, ella se mueve entre nosotros, ¿no? Constantemente, nos recuerda lo que está mal. Nosotros estamos andando por un camino que no es, y ahí viene un texto bíblico, ¡pum!, por ahí no es. Pero también dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de Dios las reprensiones que te instruyen. Recuerda una cosa, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Claro que sí, entonces muy importante, y aquí volvamos a retomar lo que decíamos el otro día, la oración por nuestros hijos es importante, que Dios les dé ese corazón para los mandamientos, sí, para la palabra y para la obediencia. Sé que como padres Dios nos guía para que podamos hacer el mejor de los trabajos con lo que hemos llamado y que definitivamente es una bendición, que es la descendencia que el Señor nos ha entregado. Y yo creo con toda seguridad que si algo quiere Dios es ayudarnos en la crianza de nuestros hijos. Claro que sí. Un saludo entonces, un abrazo muy fuerte para todos nuestros amigos que nos acompañan todos los días, que todos los días nos dejan sus mensajes, sus comentarios y que nos ayudan a compartir los videos. Bendiciones para todos y muchas gracias. Adiós.